Nuevamente pasamos a cada uno de ustedes en esta rica mañana que nuestro Dios nos ha dado. Hemos de seguir hablando de nuestra serie que tenemos una familia fiel, donde hemos estado hablando de Abraham y de Sara. Y en esta mañana tenemos el texto base que se encuentra en el libro de Filipenses. Vayamos al libro de Filipenses. Y nuestro título en esta mañana es Haciendo un pacto. Y nuevamente vamos a estar hablando del pacto que nuestro Dios le hizo a Abraham. Primeramente vamos a Filipenses capítulo 2 versículo 3 y vamos a ver qué nos enseña la palabra de nuestro Dios en esta rica mañana. Filipenses capítulo 2 versículo 3. Recordemos que hemos estado hablando de la familia fiel que viene siendo Abraham y Sarai o Sara, y en esta mañana vamos a continuar hablando de todos los atributos de la enseñanza que nos da esta familia para con cada uno de nosotros. Filipenses capítulo 2 versículo 3 dice de la siguiente manera: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Así que la palabra de nuestro Dios nos dice que busquemos a nuestro Dios y que sin fe es imposible agradar a nuestro Dios. Así que en esta mañana vamos a ver la importancia de tener fe, y de esta manera nuestro Dios, haremos que nuestro Dios se sienta con cada uno de nosotros alegres de que le buscamos por medio de la fe. Nuevamente el texto nos dice, pero sin fe es imposible agradar a nuestro Dios. En esta mañana le voy a invitar a usted y igualmente yo de que cada uno de nosotros tengamos esa fe, porque de esta manera podemos agradar a nuestro Dios. Así que tenemos algunos propósitos básicos para estudiar la escuela en esta mañana. Recuerde que es haciendo un pacto, y este pacto que nuestro Dios hizo con Abraham, vamos a ver cómo podemos relacionarlo con nuestras vidas. Así que primeramente vamos a hablar de qué manera Génesis 15 demuestra que Dios le abre los ojos a Abraham. Así que vamos a estar hablando del libro de Génesis capítulo 15, y en unos momentos vamos a leer el capítulo 15. Segundo concepto que vamos a estudiar en esta mañana es cómo vemos una amistad mutua entre Dios y Abraham. Así que vamos a estar viendo cómo nuestro Dios, como Abraham se comunican, y es algo maravilloso para uno y para el otro, que pueden tener una comunicación de amigos. Y yo creo que cada uno de nosotros también tenemos que tener esa comunicación con nuestro Dios. Número 3, cómo se ve la gracia de Dios y la fe de Abraham en el acto de hacer un pacto. Nuevamente hablamos de la fe de Abraham y vamos a ver también de la gracia de nuestro Dios y cómo ambos hacen algo maravilloso para que tanto Abraham como nuestro Dios sean amigos. Y también tenemos algunas preguntas personales. La número 1, ¿en qué maneras es nuestra relación de fe con nuestro Señor Jesucristo una amistad estrecha? Así que vamos a hablar de la fe suya, de la fe que yo tengo, y cómo esta fe hace que tengamos entre nosotros y nuestro Señor Jesucristo una amistad estrecha. Número 2, ¿alguna vez hemos dudado o cuestionado a Dios? Y yo creo que esta pregunta nos va a ayudar mucho, de la manera que pasa con Abraham y pasa con Sara, y ahora lo vamos a ver en nuestras vidas. ¿Alguna vez hemos dudado o cuestionado a Dios? ¿Es eso contrario a la fe o es parte de ella? Así que vamos a estar relacionando ello. Y por último vamos a ver, pacto y visión son palabras significativas para una familia fiel, y vamos a ver el por qué. Pues vamos a abrir nuestras Biblias y voy a invitarles que vayamos al libro de Génesis, donde vamos a estar leyendo esta lectura. Libro de Génesis capítulo 15. Una enseñanza para con cada uno de nosotros. Y mientras usted lo busca, voy a mencionar algunas cosas importantes que han pasado en las lecciones pasadas que hemos tenido en el capítulo 12, 13 y 14. Ahora, veamos estas enseñanzas, porque estas enseñanzas nos van a ayudar a nosotros. Tenemos aquí a Abraham, que sale de aquella tierra. Nuestro Dios le llama, acepta el llamado, inmediatamente sale de aquella tierra para ir a la tierra que nuestro Dios le iba a dar. Y dice la palabra de nuestro Dios que salió sin saber a dónde iba, pero tuvo la confianza, aceptó el llamado. Y en ese trayecto del llamado inmediatamente ocurren algunas cosas, y la lección de la semana pasada nos enseñó
a que hubo problemas, disgustos entre Abraham y Lot, a que los pastores empezaron a pelearse porque no había suficiente pasto para sus ganados y tuvieron que ganar el uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y vimos que Lot gana por el rumbo donde estaba Sodoma y Gomorra. También vimos que hubo guerras donde se pelearon algunos reyes con los de Sodoma y Gomorra, les quitaron todo el oro, todo el ganado que había y también se llevaron de prisionero a Lot. Entonces le llega la noticia a aquel Abraham y le dicen, sabes que destruyeron Sodoma y a Gomorra y se han llevado a tu sobrino de prisionero. Inmediatamente aquel Abraham agarra un grupo de personas, dice la palabra de nuestro Dios en el capítulo 14 de Génesis, que agarró 318 personas y fue a la batalla con cinco reyes. Y gracias a nuestro Dios, Dios siempre estuvo con Abraham y dice que fue y derrotó a aquellos 5 reyes con 318 personas. Y luego cuando regresan, el rey de Sodoma quiere ofrecerle a aquel Abraham todo lo que le había quitado los reyes, pero sin embargo Abraham dice, no quiero nada, aquí está todo, no quiero que digas que tú me hiciste rico. Yo creo que Abraham sabía que el oro y la plata dependen de nuestro Dios, no del hombre. Dios le iba a hacer una nación grande y de la manera que le iba a hacer una nación grande era por medio de nuestro Dios, no por medio de otras personas. También Abraham le ofrece a un personaje que aparece por primera vez aquí en la palabra de nuestro Dios, aquel Melquisedec, aquel sacerdote de nuestro Dios, y dice que le da el 10% de lo que Abraham tenía. Gloria sea a nuestro Dios. Y luego cuando regresa nuevamente, quiero que sepan que como que Lot no entendió lo que Dios tenía para ellos, dice que regresa nuevamente a Sodoma y a Gomorra. Y ahí nos quedamos. Ahora vayamos a la palabra de nuestro Dios. Libro de Génesis. Veamos ahora la enseñanza. Y recuerde que el título es Haciendo un pacto. Libro de Génesis capítulo 15. Y vamos al verso 1. Dice la palabra de nuestro Dios. Después de estas cosas, ¿cuáles cosas? Mencionábamos todo lo que pasó en el capítulo 14, donde Abraham va y libera a Lot, donde lo tenían prisionero. Entonces pasa todo esto, todos estos acontecimientos, y ahora está platicando nuestro Dios, está platicando con Abraham. Y dice la palabra de nuestro Dios. Después de estas cosas fue la palabra de Jehová a Abraham. Por cuarta vez, nuevamente empieza a hablar nuestro Dios con Abraham. Y gloria sea nuestro Dios. No es la primera, no es la segunda, no es la tercera, es la cuarta vez que nuestro Dios viene y platica con Abraham. Y veamos lo que dice. Después de estas cosas fue la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, y fíjense bien lo que le dice, algo bien importante que aparece aquí. Nuestro Dios viene y platica con Abraham, inmediatamente le dice estas palabras, no temas. ¿Cómo vio nuestro Dios a Abraham? ¿Cómo estaba Abraham en esos momentos? Acuérdense que había derrotado a 5 reyes con 318 personas y aquel Abraham había salido vencedor no por él mismo, sino porque nuestro Dios había estado con él. Y es algo que nos ponemos a pensar en más adelante en la palabra de nuestro Dios, cuando aquel Elías vence a aquellos profetas, sacerdotes, Baales, y dice que luego va y se esconde. Después de que tiene victoria, va y se esconde. Ahora tenemos aquí a Abraham en la misma situación, ha ganado, ha vencido y ahora siente ese temor y Dios lo ve, y cuando lo ve nuestro Dios empieza a platicar con Abraham y dice, no temas, Abraham. Inmediatamente empieza a acercarse con Abraham y decirle que no tenga temor. Y quiero que sepan que en la palabra de nuestro Dios hay 365 veces que la palabra no temas aparece en la Biblia. Tal parece como si fuera una vez para cada día del año, podemos decir 365. Dice, no temas, Abraham. Mismas palabras que le dijo a Josué, mismas palabras que le dijo a Zacarías, mismas palabras que le dijo a María. Así que la palabra no temas aparece 365 veces en la palabra de nuestro Dios para confortar, para ayudarnos. Y quiero que sepan que todo esto nos ha ayudado a nosotros en momentos difíciles, en situaciones que no hayamos qué hacer,
quiero que sepan que se acerca la palabra de nuestro Dios y nos dice también a nosotros, no temas. Y dice, después de estas cosas fue la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy ¿qué? Yo soy tu escudo. Aquí vemos nuevamente lo que hace un escudo. Un escudo te protege de ante cualquier situación adversa que haya en el mundo. Entonces nuestro Dios le está diciendo a Abraham que tenga toda la confianza, que tenga toda la seguridad de que Dios es el escudo de Abraham. Y yo creo que ya lo vimos, nomás era de que aquel Abraham abriera los ojos, que cuando fue a la guerra con aquellos 5 reyes que derrotaron a Sodoma y Gomorra, con toda prudencia, con toda libertad fue y quitó de prisionero a su sobrino Lot. ¿Por qué? Porque la mano de nuestro Dios estaba con aquel Abraham. ¿Por qué? Porque Dios era su escudo. Y nuevamente le dice, yo soy tu escudo y tu galardón sobremanera grande. En otras palabras, le está diciendo, tu recompensa será muy grande. Quiero que sepan que Dios tiene algo grande para aquel varón de nuestro Dios, para aquel Abraham. Y como que se le ha olvidado a Abraham. Él ve que no puede tener hijos, que no ha pasado nada. Nuestro Dios le dio una promesa que le iba a ser un hombre grande, una nación grande, pero Abraham se mira a sí mismo, ve su situación, están pasando los años y no hay descendencia de él y se pone de una manera triste. Dice la palabra de nuestro Dios en el Salmos, quiero que vayamos al libro de los Salmos, como nuestro Dios es nuestro escudo y que tengamos esa confianza, esa seguridad de que Él nos cuida, de que Él nos protege, que Él es nuestro escudo. Y dice el libro de los Salmos 115. Veamos qué nos dice la palabra de nuestro Dios. Ahí adelantito, el libro de los Salmos 115. Dice, los que teméis a Jehová, confiar en Jehová. Yo creo que cada uno de nosotros tenemos esa reverencia, ese temor a nuestro Dios. Dice, confíen en Jehová y sigue diciendo, Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Vemos que los salmos también nos ayudan a cada uno de nosotros a pensar que nuestro Dios es nuestro escudo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio. En momentos difíciles, nuestro Dios aparece para ayudarnos, para protegernos. Protegió a Abraham de aquella guerra, lo hizo vencedor y ahora vemos que también los salmos, basándose en situaciones que han pasado en la Biblia, nos da la seguridad, nos da la confianza de que nuestro Dios es nuestro escudo. Y quiero que pensemos, porque a través de estos estudios los vamos a poner a nuestras vidas. Ha habido situaciones difíciles en nuestra vida en las que hemos tenido miedo, temor, pero también la palabra de nuestro Dios nos dice, no temas, que Dios es nuestro escudo. Así que pensemos en ello. Vayamos nuevamente a Génesis. Ahora vamos a ver el versículo 2. El versículo 2 nos dice, libro de Génesis 15:2, dice la palabra de nuestro Dios. Nuevamente ahí donde estamos. Y respondió Abraham. Ahora vemos la plática, Dios habla, ahora Abraham va a contestar. Quiero que sepan que esto es algo maravilloso, donde podemos ver la plática entre Dios y Abraham. Una conversación entre el uno con el otro. No es Dios habla y el hombre escucha, no. Los dos están en plática. Ahora dice Abraham, dice 15:2, y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me has de dar? Siendo así, ¿qué ando? Que ando sin hijos. Una vez más la preocupación de Abraham. Y platica con nuestro Dios como si estuviera hablando con un amigo, con un compañero. Y viene y le dice a nuestro Dios, sabes que tú me has prometido esto, pero me veo a mí mismo y me doy cuenta que aún no me has dado un hijo, que no tengo quien va a hacer esa nación grande. Y dice, y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me has de dar siendo así que ando sin hijo? Dice, y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno, Eleazar. Aquí vemos que la palabra de nuestro Dios llega a aquel varón de nuestro Dios que tiene miedo, que no sabe qué va a pasar, que nuestro Dios le ha dado una promesa, pero que la promesa no se ha cumplido. Y cuando llega y platica con nuestro Dios, le dice, ¿sabes qué? No tengo hijos. Y además el
el mayordomo de mi casa, el Damaseno Eliezer, dice, porque no me has dado hijos, tú me prometiste esta promesa, mas sin embargo no ha pasado nada. Y podemos pensar, podemos creer que a lo mejor está dudando, pero vamos a ver qué nos dice la palabra de nuestro Dios en los siguientes versos. Verso 3. Dijo más Abraham, mira que no me ha dado un hijo. Una vez más, la preocupación de Abraham. Tú me has prometido algo, pero sin embargo no me has dado un hijo. Y he aquí, es mi heredero uno nacido en casa. La preocupación de hablar. Así que aquí hay una preocupación, aquí hay un temor, aquí está una plática y eso es algo maravilloso porque cuando tenemos nuestros temores, cuando tenemos nuestras dudas, es bueno que nos acerquemos a nuestro Dios y platiquemos con Él porque es de la manera que nuestro Dios va a abrir nuestros ojos para enseñarnos cuál es el propósito de nuestro Dios. Y quiero que sepan que muchas de las veces no entendemos el propósito de nuestro Dios y queremos que se cumpla muy rápido. Ahora aquí tenemos que nuestro Dios y Abraham están platicando y Abraham pone sus inquietudes ante nuestro Dios. No tengo un hijo y el heredero que se va a quedar con todo, dice, pues va a tener que ser uno de mis siervos. Dice el verso 4. Nuevamente dice, y luego la palabra de Jehová. Nuevamente nuestro Dios empieza a platicar con Abraham. Y luego la palabra de Jehová fue a mí diciendo. Nuevamente llega nuestro Dios, le va a hablar de sus inquietudes. Abraham tuvo la oportunidad de hablar, de decirle, sabes que no tengo hijos. Ahora Dios le va a contestar a Abraham y dice de la siguiente manera. Y luego la palabra de Jehová fue a él diciendo, y vamos a ver qué es lo que le dice la palabra de nuestro Dios. Dice, no te heredará el personaje que tú dices, tu siervo que ha nacido ahí en casa, dice, ese no va a ser el heredero. Dice, no te heredará sino el que saldrá de tus entrañas será el que te ha de heredar. Aquí inmediatamente se le está diciendo a Abraham de una manera sencilla, fácil, que el heredero que iba a tener todo lo que Abraham tiene iba a ser una persona que iba a ser el hijo de él. Entonces, esto ayuda a Abraham a que empiece nuevamente a recordar la promesa que nuestro Dios le había dado. Dice el verso 5, de ahí mismo. Entonces dice la palabra de nuestro Dios y dice, y sacólo fuera. Así que nuestro Dios saca a Abraham hacia afuera. Una noche dice, y dijo, mira ahora a los cielos. Ahí está nuestro Dios, ahí está a Abraham nuevamente platicando y le dice, y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu simiente. Nuevamente aquí ayuda a Abraham a que entienda, a que sepa que el propósito de nuestro Dios es que la simiente de Abraham sería grandísima. En aquella noche tranquila, noche de estrellas, y si recordamos los salmos, dice la palabra de nuestro Dios que Él conoce el nombre de cada estrella y las puede llamar por su nombre. Y aquí nuestro Dios saca a Abraham y le dice, Abraham, vamos a platicar afuera, vamos para afuera, mira hacia el cielo, contempla las estrellas. De esa manera, dice la palabra de nuestro Dios, así será tu simiente. Gloria sea nuestro Dios. Y esta es la segunda vez que le dice, porque la primera ocasión le dijo que su simiente sería como el polvo de la tierra. Ahora vuelve a darle la promesa, a indicarle que nuestro Dios no está lejos de él, que nuestro Dios le tiene una promesa que le va a dar hijos de tal manera que heredarían a todo lo que nuestro Dios tenía para aquel varón de nuestro Dios. Y si nos ponemos a pensar, fue la descendencia física, y que podemos decir la nación grande, la nación de Israel a través de Isaac su hijo, y vemos que es Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, y es la descendencia de que nuestro Dios le va a dar a aquellos hijos. Pero no únicamente ellos, también hay una descendencia espiritual que es la iglesia, que somos cada uno de nosotros. Y si está apuntando, puede verlo en el libro
de Gálatas 3:19, donde también la iglesia nos hemos convertido cada uno de nosotros en que Abraham es nuestro padre. Veamos el verso 6. Y quiero que sepa que el verso 6 es uno de los versos más importantes de todo este capítulo. Fíjense bien lo que pasa después de que nuestro Dios le confirma la promesa, después de que nuestro Dios platica con aquel Abraham, después de que tenía ese miedo, ese temor. Ahora vemos a Abraham totalmente diferente, con una actitud diferente, sabiendo que nuestro Dios le iba a dar hijos, sabiendo que nuestro Dios le iba a hacer una nación grande. Y ahora vemos el verso 6. Mire lo que dice el 6. Y creyó a Jehová y contóselo por justicia. Fíjense bien lo que pasa con aquel Abraham. Ahora dice que creyó, y eso es importante de creerle a nuestro Dios. Dice, y creyó a Jehová y contóselo por justicia. Fue justificado, ¿por qué? Por creer a nuestro Dios. Así que gloria sea a nuestro Dios que Abraham fue justificado. ¿Por qué? Por aquella fe que tuvo, por haber creído a nuestro Dios. Así que nosotros quiero que sepan que Abraham fue justificado por su fe, porque creyó a nuestro Dios. Por su fe se le fue hecho justicia, y nosotros somos justificados por su gracia, por la gracia de nuestro Dios, que mandó a su Hijo unigénito para que cada uno de nosotros tuviéramos la oportunidad de acercarnos a Él por su gracia, no por nuestras obras, sino por la gracia de nuestro Dios. Ahora cada uno de nosotros somos justificados. Dice Romanos, y vamos al libro de Romanos. Fíjense bien cómo obra en nosotros la gracia de nuestro Dios. Libro de Romanos, capítulo 3, versículo 24. Dice la palabra de nuestro Dios. Romanos 3, 24, dice la palabra de nuestro Dios. Siendo justificados. Abraham fue justificado por medio de su fe. Nosotros fuimos justificados gratuitamente por su gracia, por la gracia de nuestro Dios, de nuestro Señor Jesucristo, que vino y murió por cada uno de nosotros, siendo nosotros pecadores. La gracia de nuestro Dios nos justifica, nos acerca a nuestro Dios. Dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Así que esa gracia, ese reino de gracia que vino a cada uno de nosotros, nos justificó. ¿Para qué? Para ser herederos de las promesas de nuestro Dios. Y aquel varón de nuestro Dios, como mencionabas ahorita, dice en el verso 6, y creyó a Jehová y contóselo por justicia. Así que fue justificado por creer a nuestro Dios. Gloria sea a nuestro Dios. Vayamos nuevamente al libro de Génesis. Ahora estamos en el verso 7. Génesis 15:7. Dice de la siguiente manera. Dice el 7. Y díjole, yo soy Jehová. Una vez más, vuelve a hablar nuestro Dios. Si vemos la conversación, habla nuestro Dios, habla Abraham, habla nuestro Dios. Ahora nuevamente dice nuestro Dios. Y díjole, yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Así que aquí vemos nuevamente que nuestro Dios le vuelve a recordar que lo sacó de aquella tierra para traerlo a Ur de los Caldeos, y que le va a dar de heredad esa tierra. Y quiero que sepan que aquel Abraham ya está en esa tierra, pero todavía no la ha heredado. Había personas que estaban habitando en aquellos lugares, pero él espera la promesa de nuestro Dios. Pero Dios le recuerda, yo te saqué de allá, de aquel lugar, para que vengas a Ur de los Caldeos. Verso 8. Y él respondió nuevamente ahora a la conversación de amigos, ¿sí? Una plática. Y dice, y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la tengo de heredar? ¿Cómo sé que esta tierra va a ser mía, de nuestra descendencia? Y el Señor ya le había dicho en el otro capítulo, mira hacia el norte, hacia el sur, dice, camina, ve la tierra tan hermosa. Y ahora nuestro Dios le está diciendo, dice a aquel varón, que esa tierra es tuya. Y él responde, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la tengo de heredar? Nuevamente platica como amigos y le dice, bueno, me has prometido esta tierra, veo que todavía habitan diferentes personas, ¿cómo voy a saber que esta tierra es mía? Primeramente le pide a nuestro Dios que quiere saber, que le dé una señal,
Y fíjense bien lo que pasa, el verso 9. Aquí viene el pacto que nuestro Dios hace con aquel varón de nuestro Dios, el pacto con Abraham. Así que Abraham le dice, dame una señal, ¿cómo voy a saber? Y nuestro Dios le va a decir, le va a hacer un pacto a Abraham para que sepa. Y dice el verso 9, y él le dijo, una vez más le toca ahora hablar a nuestro Dios, y él le dijo, apártame una becerra de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. Le dice, ¿sabes qué? Tráeme todos estos animales. Vamos a hacer un pacto. Yo te voy a mostrar, tú estás pidiendo señal, ahora voy a hacer un pacto contigo, Abraham, para que tengas esa confianza, para que tengas esa fe, para que creas totalmente en las promesas que tengo para ti. El verso 10. Dice ahora Abraham, y tomó él todas estas cosas. Si recordamos lo que le pidió, le dijo, tráeme una becerra de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, tanto tórtolas y un palomino. Y ahora dice el 10. Y tomó él todas estas cosas. Ahí viene Abraham con todo aquello que nuestro Dios le había pedido. Ahora, recordemos que era para hacer un pacto a aquel Abraham que le había hecho esa pregunta. Y tomó él todas las cosas y partiólas por la mitad y puso cada mitad enfrente de otra, mas no partió las aves. Aquí vemos que trae el carnero, lo parte por la mitad, el siguiente animal lo parte por la mitad y es algo que va a ser nuestro Dios un pacto. Un pacto, aquí se hace un pacto de sangre. ¿Por qué? Porque tuvo que matar estos animalitos. Ahora dice que en una parte puso una parte del animalito y luego la otra. Y quiero que sepan que esto es algo que nuestro Dios a través del tiempo se hacían estos pactos. Veamos a Jeremías 34:18. Es un pacto y en inglés esta palabra se usa mucho porque cuando vas a comprar un carro, vas a comprar una casa, inmediatamente el agente te dice en inglés la palabra let's cut a deal. ¿Sí? Vamos a cortar un negocio. Así que aquí nuestro Dios va a hacer un pacto con aquel varón, con aquel Abraham, y en este pacto se ponen los animales de un lado y del otro, y ahora se va a hacer un pacto. Vamos a ver cómo se hace este pacto. Primeramente se ponen los animales el uno y el otro, y dice el 34:18 de Jeremías. Algo que se usaba mucho, dice Jeremías 34:18. Nuestro Dios se enoja con el pueblo y le dice, y entregaré a los hombres que traspasaron mi pacto. Estamos hablando de un pacto y vamos a ver qué pacto es. Dice, que no han llevado a efecto las palabras del pacto que celebraron en mi presencia, dividiendo en 2 partes el becerro y pasando por medio de ellas. Quiero que sepan que cuando se hacía un contrato, cuando se hacía un pacto entre 2 hombres, se ponían los animales, se cortaban por la mitad y ambos tenían que caminar por en medio de donde estaban esos animales. Esto simbolizaba el juicio que caería sobre ellos si violaban ese acuerdo que tenían. Así que si se violaba ese pacto que se había firmado, podemos decir, el uno o el otro iba a morir a consecuencia de no obedecer las reglas que se tenían. Así que esto es algo que el pueblo de Israel utilizó a través de los tiempos. Ahora vemos a nuestro Dios que va a hacer un pacto con Abraham. Y en este pacto no es un pacto de que Abraham y que Dios van a pasar por el medio. Es un pacto que Abraham se da cuenta que él no va a pasar por el medio, sino que el que va a pasar por el medio es nuestro Dios. Dios está haciendo un pacto, un compromiso con Abraham. Así que es un compromiso, un pacto unilateral, o mejor dicho, nomás Dios es el que va a pasar por ese lugar. Aquí tenemos ese pacto. Ahora vemos el verso 15 nuevamente del libro de Génesis. Dice la palabra de nuestro Dios. Aquí está Abraham esperando que nuestro Dios pase por donde estaban los animales cortados. Y dice,
y descendían las aves. No ha llegado nuestro Dios. No sé qué está pasando aquí. Inmediatamente Abraham está esperando que nuestro Dios pase por en medio de estos animales. Y dice, y descendían las aves rapiñas sobre los cuerpos muertos y Abraham las espantaban. Allí está esperando Abraham que se haga el pacto que nuestro Dios estaba haciendo para con Abraham. Y dice el verso 12. Mas a la caída del sol, fíjense bien, se está oscureciendo, mas a la caída del sol, dice la palabra de nuestro Dios, mas a la caída del sol, sobrecogió el sueño a Abraham, está cansado. Y he aquí que el pavor de una grande oscuridad cayó sobre él, como si llegara a algo que hace que se oscurezca aquel lugar. Y fíjense bien lo que pasa en el verso 13. Nuevamente, la conversación de nuestro Dios. Abraham habla, nuestro Dios habla. Abraham habla, nuestro Dios habla. Ahora miren en el verso 13. Entonces dijo Abraham, ten por cierto, dispensen, entonces dijo a Abraham, ten por cierto que tu simiente será peregrina en tierra no suya. Aquí nuestro Dios le está profetizando a Abraham y le está diciendo qué va a suceder en el futuro. Y yo creo que todos recordamos, está Abraham, está Isaac y luego llega Jacob. Y cuando está Jacob en vida hay hambre en la tierra y van a Egipto. Y cuando van a Egipto, dice que van los hijos de Jacob a Egipto. Y en ese trayecto llevan a José. José se queda ahí en Egipto. Luego Faraón lo pone segundo del reinado. Y dice la palabra de nuestro Dios. Ten por cierto que tu simiente será peregrina en tierra no suya. Así que fueron a Egipto y dice, y servirán a los de allí, dice, y serán por ellos afligidos 400 años. Son los 400 años que duró el pueblo de nuestro Dios en Egipto como esclavos. Así que nuestro Dios le está diciendo a Abraham lo que iba a suceder con su descendencia. Y sigue diciendo la palabra de nuestro Dios en el verso 14. Mas también a la gente a quien servirán, juzgaré yo. Y si nos acordamos, esa gente que servían eran los egipcios, aquel faraón. Y vemos que antes de salir de allí de Egipto, nuestro Dios golpea a aquel faraón con 10 plagas, la de piojos, ranas, muerte del ganado, todo aquello. Entonces nuestro Dios juzga a aquellas personas que habían afligido al pueblo de nuestro Dios. Y sigue diciendo, mas también a la gente a quien servirán. Y dice, juzgaré yo. Y después de esto saldrán con grande riqueza. Y yo creo recordamos que cómo salió el pueblo de nuestro Dios de allá de Egipto. Veamos el libro de Éxodo, ahí adelantito. Nuestro Dios le está profetizando a Abraham lo que va a suceder. Y quizás, no puedo decir si sí o no, pero para aquel Abraham esta noticia no sabemos qué exactamente lo que Dios está diciendo, pero él acepta y dice el Éxodo 12:35. Recordemos que le dijo que iban a salir y serán, le dice nuestro Dios que van a ser de bendición porque van a salir con muchas riquezas. Dice, y después de esto saldrán con grandes riquezas. Ahora dice Éxodo 12:35. Vamos a ver dónde vienen las riquezas. Recordemos que vinieron aquellas plagas y cuando vienen las plagas inmediatamente después de la muerte de los primogénitos, inmediatamente aquel faraón dice, ¿saben qué? Váyanse, y dice el 35. Dice, hicieron los hijos de Israel conforme al mandato de Moisés, demandando a los egipcios vasos de plata y vasos de oro y vestidos. Y Jehová dice, Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios y ellos despojaron a los egipcios. Así que se llevan vasos de plata, de oro. ¿Por qué? Porque en la profecía ya se le había dicho esto a Abraham. Ahora veamos nuevamente el verso 15.
lo que se le dice ahora a Abraham. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Vas a durar días, pero quiero que sepas que tus días van a ser buenos. Verso 16. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no está cumplida la maldad de Amorreo hasta aquí. Dice, después de tantas generaciones vas a regresar a la tierra que tengo prometida a tu simiente. Dice el verso 17. Viene ahora, nuevamente se estaba haciendo el pacto, están los animales allí, unos a la derecha, otros a la izquierda, se tiene que pasar por el medio para que se haga el pacto, un pacto de sangre, y dice el 17. Y sucedió, acuérdense que el título es Haciendo un pacto, nuestro Dios está haciendo un pacto con Abraham y dice, y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, dejóse ver un horno humeando y una antorcha de fuego que pasó por entre los animales divididos. Esa es la presencia de nuestro Dios, que pasa por en medio, se hace el pacto. Nuestro Dios le dice, este pacto que hemos hecho es un pacto de sangre donde se mataron aquellos animalitos. Tengo una promesa para ti, Abraham, y esta promesa se tiene que cumplir porque estoy haciendo un pacto contigo. Ahora, dos cosas que pasan ahí. Primeramente, quiero que las veamos, ¿sí? La antorcha, no, primeramente dice un horno humeando y una antorcha de fuego. Es lo que pasa por el medio donde están los animales. El horno humeando nos hace recordar la columna de nube que representa la presencia de nuestro Dios. Y si está apuntando, le voy a dar algunos textos. Éxodo 13, 21 al 22. El horno humeando nos hace recordar la columna de nube que representa la presencia de nuestro Dios. Éxodo 13, 21 y 22. El humo en el monte de Sión, de Sinaí, libro de Éxodo 19, 18. Y las nubes de la gloria de nuestro Dios, Primera de Reyes 8, 10 al 12. Y le voy a dar los textos nuevamente. Éxodo 12, 13, 21 y 22. Éxodo 19, 18 y Primera de Reyes 8, 10 al 12. Ahora, la antorcha de fuego hace recordar la columna de fuego que representa la presencia de nuestro Dios. Libro de Éxodo, capítulo 13, 21 y 22. Nos hace también recordar la zarza que quemaba sin consumirse, que demostraba la presencia de nuestro Dios ante Moisés. Éxodo, capítulo 3, versículo 4. Y nos hace recordar el fuego del cielo que consumía los holocaustos que agradaban a nuestro Dios. Primera de Reyes 18:38. Primera de Crónicas 21:26 y segundo de Crónicas 7:1. Así que recordemos, le voy a dar los textos nuevamente. Éxodo 13, 21 y 22. Éxodo 3:4. Primera de Reyes 18:38. Primero de Crónicas 21:26 y segundo de Crónicas 7:1. Recordemos, estamos hablando de la antorcha de fuego. Nuevamente vamos al verso 18 de Génesis. Génesis 15, 18. Estamos por terminar el capítulo, dice el 18. 15, 18. Dice, en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo, a tu simiente daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Aquí está el pacto que nuestro Dios hace con aquel varón de nuestro Dios, con aquel Abraham. ¿Por qué? Porque él hizo ese pacto, pasó por donde estaban los animales e hizo un pacto con Abraham. Ahora veamos las preguntas. Primera pregunta.
Si tiene su libro, vayamos a la primera pregunta. ¿De qué manera Génesis 15, que es el que leímos, demuestra que Dios le abre los ojos a Abraham? Recordemos, Abraham empieza a tener ese miedo, ese temor, cómo nuestro Dios le abre los ojos a Abraham para que confiara, para que tuviera la seguridad de que nuestro Dios estaba de su lado. Dice el verso 15 de Génesis. Y vamos a utilizar los mismos versículos. Dice, después de estas cosas fue la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón sobremanera grande. Aquí le abre los ojos y le dice, ¿sabes qué? No tengas miedo, Abraham, yo estoy contigo, estoy a tu lado, soy tu escudo, soy tu fortaleza. Y además tengo una recompensa muy grande para ti. Y luego también el verso 4 de ahí mismo. Y luego la palabra de Jehová fue a él diciendo, nuevamente Dios habla, no te heredará sino el que saldrá de tus entrañas será el que te herede. Así que le está diciendo que va a venir descendencia de Abraham. Aún ya teniendo alguna edad, la promesa de nuestro Dios es el que va a ser el heredero, es el que va a salir de tus entrañas. Dice el verso 15, el 5 también, 15:5. Nuevamente, y sacólo fuera y le dice a Abraham, mira ahora a los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y él le dijo, así será tu simiente. Nuevamente le abre los ojos y le dice que la promesa es de aquel varón de nuestro Dios, de aquel Abraham. El 17 también. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, dejóse ver un horno humeando y una antorcha de fuego que pasó por entre los animales divididos. Nuevamente el pacto se hace, la promesa, allí está un pacto de sangre en el que nuestro Dios pasa por medio de esos animales que estaban cortados. Y acuérdense que esto hace el pacto no de Abraham y nuestro Dios, sino Dios así a Abraham. Ahora dice la segunda pregunta. ¿De qué manera vemos una amistad mutua entre Dios y Abraham? ¿Cómo vemos esa relación? Y vimos que en la conversación de Génesis 15 habla Abraham y luego habla allí nuestro Dios, y es una conversación mutua. Yo quiero que usted tenga esa conversación y que también yo tenga esa conversación con Dios, de tal manera que pueda platicar yo con Dios. Veamos lo que nos dice Génesis capítulo 15, versículo 2. Dice de la siguiente manera. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me has de dar, siendo así que ando sin hijos? Si vemos la plática, la confianza, la seguridad, algo le falta a Abraham, no se está cumpliendo lo que Dios le dijo, y él le dice, pues ¿cómo puede ser posible? No tengo hijos. Eso es algo maravilloso entre Dios y Abraham. Veamos también lo que dice Segundo de Crónicas, ahí adelantito. ¿Cómo le llama nuestro Dios a aquel Abraham? Dice Segundo de Crónicas. Dice la palabra de nuestro Dios, segundo libro de Crónicas 27. Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo de Israel? Y le diste la descendencia de Abraham, tu amigo. Si vemos aquí cómo nuestro Dios, por medio de su palabra, le llama a Abraham, no únicamente es Abraham, sino dice, Abraham, tu amigo. Veamos otro texto. Isaías 41. Isaías 41, 8. Dice la palabra de nuestro Dios. Isaías 41, 8. Dice de la siguiente manera. Pero tú, Israel, siervo mío eres. Tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. Si vemos la relación que hay entre Abraham y nuestro Dios, tanto que la palabra de nuestro Dios, que es inspirada divinamente, cuando habla de Abraham, dice que Abraham fue el amigo de nuestro Dios. Vamos a ver
ah, otro versículo. Santiago capítulo 2. Ahora veamos en el Nuevo Testamento. Santiago capítulo 2, 23. Dice la palabra de nuestro Dios. Santiago 2, 23. Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¿Por qué? Por haber creído a nuestro Dios. Y lo dice al terminar el 23. Y fue llamado amigo de Dios. Por eso se le llama una familia fiel, con fe, porque aquel Abraham, por medio de la palabra de nuestro Dios, nos dice que Abraham fue llamado amigo de nuestro Dios. Eso es algo maravilloso cuando podemos decir que nuestro Dios nos llama sus amigos. Y vemos que la palabra de nuestro Dios, desde la plática, todo el 15, vemos que platican y se le llama amigo de nuestro Dios. Pregunta número 3. ¿Cómo vemos la gracia de Dios y la fe de Abraham en el acto de hacer un pacto? Primeramente, Abraham creyó a nuestro Dios. Nuestro Dios visitó a Abraham y ahora vemos la fe de Abraham no es simplemente creer en Dios, sino también creerle a Dios. Y esto es bien importante. Quiero que recuerde esta frase. La fe de Abraham no es simplemente creer en Dios, sino también creerle a nuestro Dios. Porque podemos decir que tenemos fe a nuestro Dios, pero quiero que sepan que muchas de las veces fracasamos porque creemos en Dios, pero no le creemos o queremos ayudarle a nuestro Dios. Dice Efesios. Libro de Efesios capítulo 2. La justicia, la fe y la gracia. Dice Efesios 2:8. Porque por gracia, sí, llegó el reino de gracia. Aquel fue justificado porque creyó, dice, porque por gracia sois salvos por la fe, y esto no es de vosotros, pues es un regalo de parte de nuestro Dios. Cada uno de nosotros fuimos justificados ante la presencia de nuestro Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aquel Abraham fue justificado por medio de creer en nuestro Dios. Dios visita a Abraham en medio del pacto como un horno humeando y como una antorcha de fuego. Ahora veamos algunas preguntas que tenemos ahí personales que ahora vamos a aplicarlo a nuestras vidas. Dice la número 1. ¿En qué manera es su relación de fe con nuestro Señor Jesucristo una amistad estrecha? Ahora viene nuestra fe. Sabemos que a Abraham se le llama el padre de la fe, creyó a nuestro Dios, fue hallado justo por la fe que tuvo Abraham. Ahora nosotros, ¿cómo es la relación que tenemos nosotros con nuestro Dios? Nuestra relación con nuestro Dios no queda reducida simplemente a saber acerca de Él. Fíjense bien, no queda reducida simplemente a saber acerca de Él. Nuestra fe describe una relación especial con nuestro Dios. ¿Cuál es la relación que tenemos ahora nosotros con nuestro Dios? Aquel Abraham se le llamó, fíjense bien, se le llamó amigo de nuestro Dios. Ahora nuestro Dios, ¿qué es lo que desea de nosotros? Libro de Juan capítulo 15. Un texto muy hermoso para con cada uno de nosotros que quiero que meditemos en ello. Juan 15:15. Dice, ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Palabra de nuestro Señor Jesucristo. Ya no somos siervos, dice la palabra de nuestro Dios. Nos dice nuestro Señor Jesucristo. Dice, voy a llamarlos, dice, pero os he llamado amigos. Así como Abraham fue amigo de nuestro Dios, ahora cada uno de nosotros, por la gracia de nuestro Dios, de que nos ha redimido, nos ha llamado hijos de nuestro Dios. Sigue diciendo el texto. Porque todas las cosas que oí de mi Padre, se las he dado a conocer.
somos amigos de Jesús. Somos amigos de nuestro Dios. De la misma manera que aquel Abraham confió, tuvo su confianza, el Señor fue su escudo. De esa misma manera quiero que sepan que nuestro Dios es nuestro escudo. Segunda pregunta. ¿Alguna vez ha dudado? Y fíjense bien esta pregunta. ¿Alguna vez ha dudado o cuestionado a Dios? ¿Es esto contrario a la fe o es parte de ella? ¿Por qué le dijo a Abraham, pero si no me has dado hijo? ¿Porque no tenía fe o porque tenía la confianza en nuestro Dios? Quiero que sepan que todas las necesidades que usted tenga con Dios, y aunque sean sus dudas, platíquelas con Dios. Dios no está lejos para no oírle. Dios está tan cerca de usted para platicar y conversar porque aún no ha sucedido lo que usted está pidiendo. Yo creo que estoy seguro que tanto usted como yo, nuestra contestación es sí. ¿Alguna vez, nuevamente dice la pregunta, alguna vez ha dudado o cuestionado a Dios? Yo creo que más de una vez. Hemos cuestionado a nuestro Dios. ¿Por qué está pasando esto, Dios? ¿Por qué pasó esto a mi familia? ¿Por qué murió mi familiar? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? Cuestionamos a nuestro Dios. Pero tenemos que pensar lo que dice Hebreos capítulo 11, versículo 6. Dios tiene promesas para nosotros, pero sin fe, dice la palabra de nuestro Dios. Tenemos que mezclar la fe. Abraham salió sin saber a dónde iba, pero la fe le indicó que el Señor lo llevaría al lugar que le había de prometer. Nosotros tenemos la vida eterna prometida. No la vemos, pero sin embargo salemos del mundo a la promesa que nuestro Dios tiene con cada uno de nosotros, porque Él también hizo un pacto con nosotros de darnos la vida eterna. Y sigue diciendo, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Dice la última pregunta. Pacto y visión son palabras significativas para una familia fiel. Y lo dice por qué. Y voy a leerle lo que tengo aquí en mi escrito, porque quiero que veamos lo que es un pacto y también lo que es una visión. Dice, estas son palabras muy importantes, debido a que ellas mencionan nuestra relación con nuestro Dios. Nosotros hemos hecho un pacto con nuestro Dios de seguirle y de caminar con nuestro Dios. Estas son palabras muy importantes debido a que ellas mencionan nuestra relación con Dios a través de la Escritura y la historia. ¿Quiénes somos y a dónde vamos? También es una parte importante para una familia fiel porque el matrimonio refleja esta misma amistad de pacto y de una visión de la vida, donde la gracia, la fe, la promesa y el amor unen compañeros en bendición y gozo. De la misma manera que usted y su familia, su esposa, tienen ese compromiso de caminar ante la presencia de nuestro Dios. Nuestro Dios le hizo este pacto a Abraham, de darle aquella tierra. Nuestro Dios ha hecho un pacto de sangre también, de redimirnos, de rescatarnos, de salvarnos y de llevarnos hacia la vida eterna. Esa promesa está en pie. Ahora queda a cada uno de nosotros de caminar ante la presencia de nuestro Dios. Llegar a ese milenio, a esa vida eterna que Dios tiene tanto para usted y para mí. No voy a llegar solo. Yo y mi casa serviremos a Jehová. En esta rica mañana le hago la invitación. Con toda su familia, se acerquen ante la presencia de nuestro Dios para recibir la promesa que Él tiene para cada uno de nosotros. Que el Señor te bendiga en esta mañana.